Parecía que las escenas legendarias nos iban a librar de más análisis del Señor de los Anillos. Me planteaba cerrar el idilio romántico con esta saga con un vídeo de escenas legendarias eligiendo mi favorita de las dos torres y así cerrar el círculo con la mejor de cada película de la trilogía. Pero es injusto hacer una sola escena legendaria por película. Esta saga inventó las escenas legendarias. Todo lo que pasa constantemente es icónico, climático y una referencia constante en la cultura popular. Por esa razón, aprovechando el cierre del que ha sido el mejor año de la historia del canal, he decidido hacer un top 20 mejores escenas del Señor de los Anillos. Y no he venido solo. A lo largo de este vídeo me acompañarán varios creadores de contenido que han decidido unirse a este top hablando de su escena favorita de la trilogía. Y hecha la introducción, ¿para qué esperar? Bienvenidos al top 20 del mejor producto de la historia del cine. Pónganse cómodos porque hoy, en este especial de escenas legendarias, os traigo el top 20 mejores escenas del Señor de los Anillos. Número 20. El pasado de Gollum. Sé que no es una de las escenas más populares, pero el pasado de Gollum y por tanto de Sméagol es una demostración bárbara de cómo generar en escena pena y terror. Desde el momento en el que Déagol encuentra el anillo, podemos ver cómo esta maliciosa arma ejerce su poder sobre ambos, hipnotizándolos y provocando que su mirada se clave sobre el daño de Isildur. Jackson se centra sobre el rostro de Sméagol, quien antes se veía feliz y divirtiéndose, ahora enfrascado en los secretos que guarda el anillo. De una forma sutil, se vuelve a incidir en la personificación del anillo. Ambos no lo observan como un objeto, se acercan agazapados y lo miran de cerca, como si este les susurrara algo a los dos. De un momento a otro, todo se desmadra, y empieza con un tonto y travieso empujón que rápidamente se convierte en un agarre violento que les lleva a ambos al suelo, mientras un sonido tenebroso absorbe nuestra alma. Como si un alma elfa llorase desde dentro del anillo, cual canto de sirena. Dentro de esta musicalización, Jackson se recrea en la desesperación de ambos amigos, ahora dispuestos a llevarse el anillo cueste lo que cueste. En un plano detalle, vemos como el protagonista en escena se alza ante la violencia de fondo. Todo lo que ocurre es causa del mal más acérrimo que hay dentro del anillo, la voluntad para influenciar en el corazón de todas las criaturas de la Tierra Media hasta ennegrecerlo y destruirlo. La iluminación en escena, que antes era cálida y hogareña, parece intoxicarse por una capa más de color que resulta más amarillenta, que combinada con el color verde predominante en la composición cromática, hace lucir al lugar como algo peligroso, intoxicado y enfermo. El anillo es un veneno mortal. En algunos segmentos, como este, Jackson recurre a la cámara lenta y planos más arbitrarios para jugar con la confusión del evento. Construye de forma musical el latido de corazón de Déagol, que se va deteniendo lentamente hasta desaparecer, mientras el sonido tenebroso de antes se aleja en la distancia, como si estuviera agradeciendo su tributo. Después de la muerte de su compañero, escuchamos la voz de Sauron, y esa nota tan lóbrega vuelve de fondo. Los pensamientos que el Señor Oscuro está plantando en Sméagol, que entre lágrimas y un éxtasis bestial acepta la ofrenda y la culpa que viene con ella. Aquí Jackson nos explica la historia de Gollum y también muestra en primera persona cómo pasó de estos parajes tan bucólicos a acantilados fríos, grises y afilados. La primera transición es rápida, de un lugar verde y lleno de vida, pasamos a los restos de sus fronteras, lugares negros y oscurecidos, pero aún provistos de naturaleza. La voz en off de Gollum es desgarradora y cuenta todo en fragmentos, trozos de historia que quizá corresponden a cientos de años, encapsulados en frases. Frases que recuerdan el sentido dolor de Sméagol al haber sido despreciado por sus semejantes. En una parte clave de la transición de este breve flashback, Jackson utiliza un framerate bajo con una cámara lenta que deforma visualmente el plano en el que Gollum llora para mostrar el paso del tiempo, cómo muta y se deforma según lo hace el personaje. La corrupción del mismo ya llegó a puntos espirituales. Se olvida del tacto, del sabor y el oído. Como dice el propio Frodo cuando ya estaba en las lomas del Monte del Destino. We forgot the taste of bread. No, the sound of water. The sound of trees. Touch of grass. The softness of the wind.
En eso te convierte el anillo, en un ser hueco. En el final de toda esta secuencia hay dos planos que me gustan especialmente. El primero es el gran plano general, en el que vemos a Sméagol adentrándose en la grieta de una montaña. Quizá esa sería la última vez en cientos de años en los que esta criatura no volvería a ver la luz del sol. Abandona la esperanza y se da la vida de ermitaño. Por último, el plano que cierra esta introducción. Hay un detalle en toda esta historia, y es que vemos un humano y posteriormente criatura parecida a Gollum, pero no el que ya aparece en las películas. Está aún en esa transición hasta convertirse en un ser sin espíritu. Este es el momento en el que por fin abandona su alma y se la concede al anillo. Es su estado de salud más bajo y lamentable. Se encuentra débil, famélico y enfermo. Sus frases son estas. We even forgot our only. Su cara es de desconexión total, como si fuera a morir. Y sí, parece que está entrando en esta gruta esperando a fallecer, pero solo le hace falta una última mirada, moribundo, al anillo. Una sola mirada para entregarse a él. Sus ojos lo delatan. Es como si de repente hubiera obtenido energía extra, y por primera vez vemos los ojos que tiene en el presente, como si en su último aliento le hubiera entregado lo último que le quedaba a su tesoro. Y es exactamente lo que ocurre. Sméagol ha muerto, ya no queda nada de él, solo Gollum, una cáscara vacía que ansía algo por encima de todo. Una introducción tanto terrorífica como trágica. Número 19. Hoy no es ese día. Es probablemente una de esas escenas que entran en un top de las mejores por su impacto narrativo. Aún así, hay un par de planos espectaculares y que dan para análisis. ¿Qué discursos hay mejores que Hoy no es ese día? Vale, sí, aparte de ese... Now for wrath, now for ruin, and the Red Dawn. No es que sea una escena sobrevalorada, y es que no necesita ser la mejor de la trilogía para estar en este top. Aragorn y compañía se encuentran ante la Puerta Negra, después de cargarse a la boca de Sauron en un santiamén en la versión extendida, o salir corriendo después de la Orden 66 en la versión para cines. Los pocos hombres que quedan para luchar por todas las tierras y pueblos de la Tierra Media esperan, amedrentados, una última arenga. Al fin y al cabo, están todos sacrificándose en masa por una esperanza distante. El comandante tiene que estar a la altura. Y lo está. Vaya si lo está. Tan solo él, dando la espalda al mal de Mordor, contrastando con la escena de Theoden dando la espalda a la luz en las dos torres, observa a sus soldados, porque es lo único que importa aquí. Sus compañeros. Primero se dirige a ellos por su procedencia y apela a su raza y al coraje de todos aquellos que han luchado durante años ante la tiranía de Mordor e Isengard. El discurso de Aragorn se construye sobre una frase que corona cada una de sus oraciones, y es: hoy no es ese día. Quizá aquel en el que el vórtice de Minas Morgul iluminaba continuamente las murallas de Minas Tirith ante el horror de la población. No ese momento en el que el Fol de Oeste fue saqueado y arrasado por Isengard, ni tampoco en el que los que guardaban las murallas de la Ciudad Blanca fueron golpeados con las cabezas de sus propios compañeros. Aragorn sabe lo que han sangrado los hombres y la etapa tan oscura que ha asolado sus vidas desde pequeños. Sabe que todos los que están presentes han sufrido ese horror de una forma u otra, y de buena forma también conoce la historia. Sabe que las edades ilustran el poder de unos sobre otros, y Aragorn proclama que ninguno de esos días volverán a repetirse, porque lo que está ocurriendo aquí es que hay un grupo de personas esperanzadas que darán sus vidas contra el mal que asola el mundo, por muy desproporcionado que sea. Y la última orden de Aragorn a sus hermanos, como la que dio Boromir por sus compañeros, o como la de Theoden cargando a la muerte, es la de resistir. No ganar, ni luchar, resistir. Sostener el mal y hacer prevalecer la esperanza. Aragorn no quiere que sus hombres mueran, quiere que si ganan o pierdan lo hagan peleando, y no hay mayores palabras que llenen de fuego el corazón de cualquier hombre como las que dice Aragorn. La sucesión de planos que alternaba el rostro de Aragorn y los de sus soldados, conmoviéndose, culmina con un plano medio impresionante desde el eje de la humanidad y con algunas lanzas entre medias. Con un subjetivo de los soldados, Aragorn se alza por primera vez como rey de los hombres, aún sin corona pero con el valor del pueblo en sus manos. Eleva Andúril reforjada,
nada ante sus enemigos y ahora afronta la crueldad del mundo en un duelo mano a mano. El fondo del plano es impresionante. Hordas de orcos sin fin cruzan la puerta y se extienden a los lados como una epidemia. La luz de Mordor parece transformarse lentamente, y por un momento parece que la fuerza del rey ha iluminado la Tierra Negra de una luz élfica, infinita e inmortal. Es una escena increíble y un discurso que, con poco, nos infunde el valor que todos teníamos que tener por la compañía del anillo. Número 18. La batalla de Moria, con Dio Script. Antes de elaborar el top estaba pensando en si meter escenas de batalla, pero el problema es que muchas de las batallas de la trilogía están cortadas en distintas secuencias, como el Abismo de Helm o Minas Tirith, pero resulta que hay una que se da en una escena completa, sin alteraciones temporales y de espacio, y esa es la batalla de Moria. Es una escena impresionante que pasa por muchísimas fases diferentes, con tiempo para recursos cómicos que aligeran el ritmo, clímax visuales como la entrada del troll y giros de guión como la supuesta muerte de Frodo, todo en una línea estética que parte de la solemnidad visual al caos escénico. Pero aprovechando que en uno de sus análisis se extendió con esta escena y es su favorita de la trilogía, os dejo con Dio Script, que hablará mucho mejor de ella que yo. ¡Hey! Muy bien, vale. Mi escena favorita. He estado pensando en muchas cosas. Por ejemplo, quería reclamar las dos torres, porque yo recuerdo que en mi adolescencia a mis amigos les encantaba hacer una maratón de la trilogía y pasaban las escenas de Frodo y Sam, las odiaban, y yo cuando las volví a ver hace unos años para un análisis que hice, me parecieron de lo mejor y más interesante de toda la trilogía. Pero la escena a la que no dejo de volver una y otra vez es a la pelea en la tumba de Balin en las minas de Moria. Y sí, en el fondo sé que esta pelea es como un tutorial de lo que vendrá después. El ritmo que sigue y su ejecución pues se repite más adelante en las grandes peleas de las dos torres y el retorno del rey. Esas son escenas mucho más grandes, mucho más ambiciosas, mucho más largas, pero precisamente por esa escala, por lo pequeñas que son y lo, digamos, insignificantes en el gran esquema de las cosas que son, y porque es una escena que he mirado el vídeo de YouTube, dura menos de 6 minutos, termina enseguida. Y entonces por eso me parece tan especial, porque en tan poco tiempo logra crear algo brutal, muy, muy, muy bien hecho. Y sobre todo para mí la clave de esta escena es el cómo no para de cambiar todo el rato. Y pasamos de Gandalf leyendo el diario, a el cubo con la armadura cayéndose, a la tensión y el build-up de todo del ejército orco que se avecina, y a partir de ahí es todo el rato fases. Pasamos a, vale, vamos a montar una barricada, pasamos a la puerta se ha abierto, están entrando los orcos lentamente, con Legolas tirando flechas, incluso el momento de la cámara acercándose a los hobbits con esa pausa, ese contener el aliento y el pensamiento de, oh no, va a ocurrir, esto es real, se puto viene encima. Es una escena que no depende de la coreografía, y de hecho, incluso si tienes una buena coreografía, más te vale hacer las cosas muy bien, porque las peleas, en el fondo cualquier escena se deja llevar por su resultado, y si alargas mucho una pelea cuyo resultado es el protagonista gana o el protagonista pierde, a menos que estés haciendo una película de acción, e incluso entonces si la estás haciendo, más te vale hacerlo bien y hacer que la pelea cambie y que no sea siempre lo mismo, siempre puñetazo, patada, sino que haya variedad. Lo importante, lo que entiende esta escena es que, vale, esto va de que van a entrar unos orcos y van a mover la escena. ¿Qué podemos hacer para que eso sea interesante? Para que sea más que agitar un puñado de espadas y gritos y gente muriendo. Se fija mucho en más que los golpes que están ocurriendo, sino las emociones que ocurren a lo largo de esos pequeños momentos. Incluso se divide en dos focos, casi como las películas que podrían dirigirse a un público más infantil, que tienen este protagonista en el cual proyectarte, y luego pues la gente que realmente hace las cosas y que son los valientes. Es como, wow, ojalá ser estas personas. Incluso con algo tan básico como eso, tenemos los hobbits, cada uno de ellos representando esta emoción de esto me supera, pero voy a intentar lidiar con esto. Y los hobbits serían más pues la audiencia de, o no, ¿qué haría yo estando en esa situación? Y luego están pues
Gimli, Aragorn y compañía, que estos pues son como los valientes guerreros que han sido entrenados, incluso teniendo pues todo ese entrenamiento, y Aragorn siendo un Montaraz y Gimli pues como este valiente guerrero enano. La escena es súper barrio bajera y me encanta por eso. No es algo elegante ni preparado, e incluso el troll de las cavernas, que se supone que es como wow, este tío la va a liar pardísima, lo único que hace es bambolearse un poco de un lado a otro y molestar y complicar la situación más que ser este como mega peligro. Se le focusean muchísimo para acabar con él deprisa, pero él hace un par de aspavientos, le atraviesa a Frodo, eso sí, le espeta con una lanza, pero quitando eso es todo el rato este caos de vamos a sobrevivir como malamente podamos. Y también ahí me parece que está una de las claves de por qué El Señor de los Anillos funcionó tan bien, porque la cámara de Peter Jackson en estas películas es enérgica, está viva. En esta trilogía todo tiene peso, todo tiene textura, todo tiene casi un olor, y puedes ver al cámara moverse desesperadamente entre un lado y otro, además por lo general con el gran angular, para acercarse un montón a cada una de las caras, los gritos, y entonces esa cámara tan presente mete una energía y pues como digo, este tono más sobrio y barrio bajero a la trilogía del Señor de los Anillos, que luego se ha perdido con el resto de adaptaciones de la obra de Tolkien. Precisamente lo que pasaba con El Señor de los Anillos es que incluso en un mundo con trolls de las cavernas y el Balrog y demás, es todo muy a pie de calle, muy a la altura de los ojos y en movimiento, todo muy con gravedad y peso. Y eso es lo que me encanta, tanto de la trilogía como de esta escena. Número 17. La explosión en el abismo de Helm. Sé que hay muchas partes de esta pelea inolvidables, pero tengo muy claro cuál es mi segmento favorito de la batalla del abismo de Helm. Y es, evidentemente, el más largo. La escena comienza con la masacre de Gimli sobre el muro, mientras las defensas sostienen el asedio de Isengard. Theoden se pone chulito y Saruman le da de su propia medicina justo a continuación. Fuera de cámara, en lo profundo del muro, sin que los demás posen sus ojos, los Uruks están cargando pólvora a mansalva. Jackson determina la revelación de la destrucción desde un plano subjetivo que imita la perspectiva de Aragorn, quien ordena a Legolas acabar con un orco kamikaze como si llevara la antorcha olímpica. Fun fact, siempre he pensado que es innecesario hacer todo esto, la mecha la puede prender cualquier orco sin hacer un corrillo festivo, pero veo esto como una costumbre de los orcos muy adecuada. Es una celebración para un kamikaze que va a darles media batalla, me parece adorable. Nos recreamos en esta carrerilla que ya tiene ganador durante unos segundos, con la cámara lenta y los gritos ahogados de Aragorn, quien está a punto de ver cómo implosiona todo. Y ¡pum! La explosión es real, palpable, inmensa. Llega hasta las cavernas bajo la fortaleza, y durante unos breves instantes Jackson nos deja disfrutar de la belleza de la explosión antes de que el bullicio y la guerra se hagan con el lugar. Aquí el neozelandés refuerza negativamente la explosión con la invasión en tierra y en el portón. Como si fuéramos pequeños dispositivos de un péndulo que ha sufrido la onda expansiva de la explosión, Jackson nos desplaza hacia una sensación negativa y derrotista en cuestión de 3 acciones. Esto se ve reforzado por el sacrificio suicida de Gimli, la orden de Aragorn de disparar y la carga. Con otras 3 acciones, como en una estrofa, Jackson ha reforzado positivamente todo lo que nos había quitado, y ahora lo equilibra para el choque entre ejércitos. Hay un detalle genial en ese gran plano general que muestra la disposición de ambos ejércitos, y es que los orcos no cargan descerebrados al frente como los goblins o los gusanos de Morgul. Mantienen el espacio que han ganado y se disponen en una línea de contención, levantando las picas. No son orcos descerebrados, son lo más cercano a los humanos que puede existir, y replican las mismas estrategias. Es una imagen desoladora, pero igualmente los elfos, capitaneados por Aragorn, van al choque. La forma de cargar de Aragorn, como un Nazgûl, vuelve a revelar su sangre y destino, y después de una decapitación trickshot y un elfo suicidándose, pasamos a un Legolas desatado que, sentándose en la suspensión de la incredulidad, se desliza por las escaleras matando a orcos a su paso, mientras al llegar abajo deja caer el escudo clavándolo en el cuello de un Uruk y atravesando la cabeza de otro con una flecha preparada para ser disparada. Es una acción espectacular y microestructurada a la perfección. Mi escena favorita de acción de toda la trilogía, sin duda. La escena acaba con la salvación de Gimli y los ejércitos colisionados. Una imagen positiva acompañada por otra mucho más pesimista. Equilibrio total. Número 16. La carga del abismo de Helm.
¿En serio, Jordi? ¿Otra escena del abismo de Helm? Sí, cállate. No, en serio. Es una batalla increíble, y su culminación es probablemente lo mejor que tenga. Después de la llegada de los Nazgûl a Osgiliath, obtenemos una imagen dramática de la fortaleza del abismo de Helm. Mediante el montaje se ilustra la caída de los dos grandes reinos de los hombres. Los estandartes han sido suplantados por la mano blanca de Isengard, y los orcos se apostan a montones alrededor del fortín. En unos planos muy caóticos e inestables, podemos llegar a ver material para usarse como defensa ante la carga, y de igual forma humanos a medias, cabezas, brazos, piernas... Todos elementos cortados uno detrás de otro para acrecentar la falta de medios y organización de los nuestros. Esto es fantástico, porque la cámara, en la secuencia que los Uruks cargan de frente contra la puerta, hace un perfecto seguimiento de su movimiento. Es como si la cámara se hubiera puesto del lado de los malos. Aquí hay fuerza, poder, y en el lado de los hombres, miedo y desesperación. Jackson corta la perspectiva subjetiva, la que nos va a condicionar durante toda la escena, es decir, la de Theoden. Podemos verlo de escorzo observando los últimos esfuerzos de los pocos hombres que quedan, y el contraplano que recibimos cuando anuncia al final es un traveling in súper dinámico y directo. Con un movimiento de cámara se nos remarca que Theoden tiene el control de la escena. Incluso cuando aparece Aragorn, la cámara no se mueve de la espalda de Theoden, siempre en cuadro, incluso residualmente, pero se mantiene estática porque no hay esperanza. Como si las imágenes que aparecen a continuación fuesen visiones de Theoden ante la inevitable muerte de su pueblo, volvemos a la discusión. La cámara hace un amago para seguir a Aragorn, en cambio se para en seco. Parece que ahora vamos a tener la perspectiva del Montaraz, pero la cámara sigue férrea sobre el hombro de Theoden. El plano que era subjetivo tras de Aragorn se desplaza hacia Gamelin. Aragorn se ahoga en su propia perspectiva. Parece que la cámara no quiere estar alineada sobre él, y de nuevo volvemos a los subjetivos de Theoden. Y Jackson, nuevamente, remarca quién tiene el control de la situación. Theoden. Su desesperanza es desesperante. La acción que le imprime Aragorn a la cámara no la sigue nadie en escena, ni la propia lente. Parece que está todo perdido, pero la cámara vuelve a bailar con Aragorn, y este dice: Ride out with me. Y de pronto, la perspectiva subjetiva ya no se da desde el lado de Theoden, sino desde el de Aragorn, porque la esperanza ha sido restablecida. En todos los intercambios con el rey de Rohan, ahora se hacen desde el eje de Aragorn. La cámara hace el mismo movimiento que hacía al principio con Theoden, un traveling in que le empodera y le da importancia en la secuencia. Lo siguiente es un plano subjetivo de su mirada, observando cómo el sol entra por una de las ventanas. La luz ha llegado, la esperanza llena entonces el corazón de todos los hombres de la sala, y Theoden, aún desde la perspectiva de Aragorn, se mueve por primera vez en todo el montaje, libremente hacia adelante, haciendo que el que antes era el plano subjetivo de Aragorn se convierta en el subjetivo de Theoden, dejando a Aragorn en el fondo. ¿Y por qué hace esto sin cortarlo? Porque ahora no son dos perspectivas diferentes, sino que se han unido, y Theoden recupera el traveling in del principio, pero ahora sin regocijarse en su miseria y pesimismo, sino que esperanzado, valiente y poderoso. Vemos ese cenital ascendente increíble sobre Gimli subiendo a hacer sonar el cuerno, y a continuación Jackson inserta los planos de un Theoden convencido a dar su vida por su gente. Primero en un primer plano ligeramente contrapicado, empoderándole, que se acerca lentamente. En el segundo un poco más acabando el encuadre del tercero, que en un primerísimo primer plano que no deja lugar a duda, pase lo que pase, Aragorn y Theoden han sellado su destino. Tras eso y la carga suicida, me encantaría remarcar cómo los portaestandartes no hacen absolutamente nada, o sea, ¿qué hacen? Y la llegada de Gandalf, que supone la culminación del género de estas películas. En El Señor de los Anillos aparece magia, pero siempre supone el fondo de algo ancestral, lejano y no posible de usar a voluntad. Es algo que aparece repentinamente. Cuando Gandalf cae con los Rohirrim por la pendiente contra los orcos, vemos como estos, aún en inferioridad, se defienden ante la luz de Gandalf, y esa luz, que parecía escaparse y hacerse cada vez más lejana, reaparece con el amanecer, que se manifiesta al final de la carga. Parece un hechizo de Gandalf, o quizá una ilusión. De hecho, parece que incluso Gandalf lo grita, como una llamada de fe extrema. Sea como fuere, esta aparición divina, que para algunos sería un deus ex machina, o una conveniencia cualquiera, se convierte en un recurso espectacular que supone el clímax de toda la película. Este plano es significativo para lo que es El Señor de los Anillos, una historia sobre la violencia y la guerra, pero con un propósito fundamental. Un ensayo acerca de la esperanza llevada a la fantasía en su máximo exponente. Número 15. Yo no soy un hombre.
Es difícil encontrar una frase más significativa que esta en la cultura popular para la identidad femenina, y no es para menos. Desde las dos torres, Éowyn nos cautivaba por su espíritu rebelde, aunque estoico, su miedo a ser coaccionada y no poder expresarse por sí misma, y esa desesperación por perder a su familia y lo último que queda de ella. El único medio por el que ha podido expresar su frustración es la guerra, y en un último acto autodestructivo marcha hacia ella, sintiéndose inútil e insignificante para todo el mundo. Éowyn no siente el rechazo de Aragorn como una especie de quiebre o incidente incitador. Que Aragorn abandone a Rohan y Éowyn es una forma más en la que le han expresado a esta mujer lo mucho que el mundo rechaza su rol y todo lo que representa. Todo lo que ocurre en este momento es una respuesta de Éowyn a su hermano cuando le dice que la guerra es dominio de los hombres. Se carga una criatura alada con una habilidad pasmosa y se enfrenta en duelo al enemigo más poderoso de la Tierra Media junto con Gandalf, y consigue aguantar el tipo defendiendo el honor y la dignidad de Theoden. La fase de sometimiento que ejerce el Rey Brujo sobre Éowyn es una forma más de control y un recordatorio de que siempre se verá sometida. Merry enciende la mecha del golpe de gracia del Rey Brujo y es clave que sean ellos dos los que ejecuten al enemigo más poderoso de Sauron. Son dos marginados, mujer y hobbit, seres que en la Tierra Media son secundarios, casi siempre olvidados. Merry se ve impulsado a salvar a Éowyn y ese sacrificio se ve pagado. De la misma forma, Éowyn entrega su vida al ejecutar al Rey Brujo, pero no sin antes proclamar una de las frases más icónicas de la historia del cine. I am no man. ¡Oh, Dios mío! ¡El Señor de los Anillos es woke! La frase de Éowyn es en primer lugar definitoria. Soy una mujer, y las mujeres también podemos hacer esto, pero creo que hay que centrarse en la oración en sí. I am no man, no soy un hombre. Esta frase es algo más que un simple recordatorio de que es una mujer. Es una proclama que visibiliza a todas las razas que conviven en la Tierra Media, y lo dice después de que un hobbit le inhabilite. Es una frase poderosísima y que, en mi opinión, refuerza el discurso que quería articular Tolkien cuando diseñó la Comunidad del Anillo, una alegoría de la diversidad y diferentes perfiles de camaradas con los que tuvo que compartir la espeluznante Primera Guerra Mundial. Una escena impresionante y que siempre me saca una sonrisa. Número 14. El funeral de Theodred. Sé que la mayoría de la escena está en versión extendida, pero lo que viene después no, y me parece una de las escenas mejor actuadas. Todo empieza después de que Theoden recobre la conciencia y se pregunta dónde está su hijo. El corte es brusco y duro y nos lleva directamente al entierro de Theodred. Todos los personajes están ahí, desfilando por un pasillo lleno de muerte y desolador. Lo único que escuchamos es un tema fúnebre de Rohan, privado de la esperanza y ritmo que siempre inspira. Lo siguiente que escuchamos es la voz de Éowyn, quebrada, cantando lo que parece un rito fúnebre por el alma de su primo. Las imágenes son austeras, muchedumbre observando lo que ocurre, algunos atónitos, otros parece que endurecidos por la guerra, y entre ellos Éowyn, cantando mientras su voz se desgarra y las lágrimas caen por su rostro. Podemos ver cómo todo un reino está en depresión. La muerte de Theodred cae con peso por esta secuencia y ni siquiera lo hemos podido ver vivo, no ha hablado, y la película nos prepara para esa tristeza con lo que viene a continuación, que es la verdadera crema. En un plano detalle vemos una flor creciendo enfrente de la tumba de Theodred, o al menos eso nos quiere hacer creer Peter Jackson. En realidad, esa flor está en la mano de Theoden, arrancada de donde crece. La sostiene frente a la tumba de su hijo para a continuación arrojarla al suelo. Es una buena representación de lo que es Rohan en el presente, un cementerio. Theoden se lamenta, pero ya no por su hijo. La crisis que afronta su reino ahora se aposta en sus hombros, cargando todos los problemas a los que Theoden se tiene que enfrentar. Advierte la fase moribunda en la que se encuentra Rohan, y Gandalf le recuerda que la muerte de Theodred no fue uno de sus errores, pero Theoden no encuentra consuelo en ello. Igualmente acepta la culpa y se castiga. Mientras da su discurso, podemos ver en qué estado emocional está el personaje y Rohan en sí. Un atardecer se cierne sobre el valle y en la inmensidad del vacío, quizá un aire que tendrían que ocupar cientos de jóvenes que ahora descansan bajo tierra. Jackson le da aire en su plano a Theoden como si sintiera ese vacío, pero aún así dejándolo en libertad. El director responde de la forma más brutal posible. En un primer plano más claustrofóbico, Theoden, en el centro de interés, se derrumba. No puede ocultar su máscara ante Gandalf y quiebra. La cámara se recrea en el dolor de Theoden durante casi medio minuto, haciéndonos partícipes de su dolor. Un dolor inmenso que ni siquiera le saca lágrimas, porque ya no le quedan. Gandalf reza una última vez por Theodred, en un contexto desesperanzador y difícil de remediar. Y entonces, en el horizonte de ese valle de muerte y vacío, aparecen dos hermanos montados a caballo.
¡Fuck! La esperanza se dibuja en el saliente desde el que aparecen. Los símbolos del futuro, la juventud, también los de la salvación, pues fueron los únicos que regresaron vivos de la masacre del Folde Oeste. El niño, ya inconsciente, cae del caballo violentamente, mientras la hermana observa confusa a Edoras. Incluso en este ambiente tan funesto, una pequeña flor ha crecido entre tanta oscuridad. La esperanza aún prevalece, aunque todo parezca perdido. Número 13. Los hobbits vuelven a la comarca. De todos los finales que pueblan El Retorno del Rey, hands down, este es mi favorito. Ya fuera de mofas, no creo que el final de la última película sea insufrible ni dilatado. Creo que pretende cerrar todas las tramas que se han abierto en el colectivo, la comunidad, para cerrarlo todo sobre el individuo catalizador, Frodo y Sam. Pero a pesar de la coronación de Aragorn, las últimas palabras entre Frodo y Sam en el Monte del Destino, el epílogo de Sam, los puertos grises, el reencuentro... ¡Dios, son demasiados finales! Sé que el vosotros no debéis arrodillaros es muy poderoso, pero este es el que más me llega siempre. Lo que esperamos cada vez que logramos un éxito en nuestras vidas es compartirlo con nuestros allegados. Puede ser con nuestros padres, pareja, hermanos, amigos, pero siempre hay alguien con el que queremos compartir esto. Después de salvar el mundo, nos mereceríamos una bienvenida tremenda y en condiciones a nuestro hogar. Y de repente llegamos por la puerta con unos atuendos exageradamente elegantes y te llevas esta mirada. ¡Esta mirada! Tolkien escribió El Señor de los Anillos y las guerras que anegaban la Tierra Media con un propósito muy claro: documentar en el género fantástico la cantidad de barbaridades que puede hacer un ser humano a otro por causas estúpidas. Y como excombatiente de la Primera Guerra Mundial debía ser gracioso volver a tu país por el que tanto has sufrido, y el último pequeño fragmento de dignidad al que te agarrabas cuando veías o ejercías atrocidades, para que un tipo por la calle te mire con el mismo desprecio que antes. ¿Cómo debía sentirse alguien que lo entregó todo con una concepción completamente idealista del nacionalismo como un desgraciado más? ¿Y por qué motivo? El regreso de los hobbits a la comarca es una buena forma de mostrar cómo lo que más ansiaban los personajes proteger y cuidar, su hogar, se convierte rápidamente en una prisión para ellos mismos. Los hobbits no saben nada del mundo real y viven completamente felices en su burbuja e ignorancia autoinducida. Pero Frodo, Sam, Merry y Pippin han visto las crueldades de este mundo, han perdido amigos de por medio y vivido experiencias que ningún hobbit en la historia probablemente hubiera llegado a ansiar. Pero nadie lo sabe, nadie lo ve, nadie lo comparte. Nuestros protagonistas hobbits asumen en esta taberna olvidada y recóndita que su hogar nunca será el mismo, porque ellos nunca serán los mismos. Sus miradas son cómplices, pero tristes, y Frodo encarna en sus palabras y gestos el mayor dolor, el trauma que le dejó el anillo, las heridas de guerra y todo aquello que nos sana, que está en la cabeza, en el lugar donde los medicamentos y el bisturí no sirven. Son infecciones que no se pueden sanar, y todos las sienten, en la cabeza y en el corazón. Es un final dulce no por la victoria contra el mal, sino por lo que dice Sam al regresar a su casa después de abandonar a Frodo. I'm back. La frase que le gustaría decir a todo aquel veterano que aún sigue en las trincheras. Número 12. Saruman va a la guerra. Si no gritaste como un Uruk en esta escena cuando el vejestorio de Saruman grita guerra, no tuviste infancia. Esta escena es impresionante y una muestra más de la maestría de Jackson y los tres montadores de este film. La escena comienza en medio de una estrofa. Primero Theoden se muestra seguro e incluso altivo ante la posibilidad de un asedio por parte de Saruman, pero esas palabras caen tan bajo que llegan al desagüe. Jackson mueve la cámara desde el eje hasta el que camina Theoden, hasta dejar la salida del agua a través del muro en primer plano. Muestra el punto débil, y suena Grima en la otra parte de la estrofa, señalando este punto vulnerable. Inmediatamente, la escena corta un plano detalle de una de las bombas que Saruman hará estallar, precisamente en ese desagüe. Jackson pone a la misma altura ambos elementos, equiparando el poder de una diminuta bomba y el enorme muro de Helm. El portavelas de Grima, acercándose peligrosamente a la pólvora mientras se excita en un discurso ananista acerca del poder de la misma, la mano de Saruman deteniéndole en seco, podemos apreciar lo volátiles y peligrosos que son estos utensilios, y realmente parece el único arma de Saruman. Incluso Grima le desafía y le cuestiona los números de su ejército. El diseño sonoro aquí es una pasada. Podemos escuchar golpes y sonidos fuertes fuera de la edificación. Se nos anticipa lo que vamos a ver, y toda esa calma que parecía guardar el enemigo se hace añicos con los cuernos de guerra de los Uruks, y la imagen que vemos es terrorífica.
La pulcritud de Orthanc, oscurecida a propósito, choca con el exterior. Afuera no nos recibe una luz cegadora, algo que pudiera aportar algo de esperanza al lugar. Es peor. Lo que hay fuera de la oscuridad de Orthanc, que es una masa gigantesca, uniforme y que ennegrece la tierra. Las picas invaden todos los planos y generan residualmente muchísima masa visual. El humo de las hogueras encendidas en todos los lugares también acrecenta esta atmósfera venenosa, perjudicial. La imagen la observamos desde la perspectiva de Saruman, portentosamente, pero también de Grima, que asiste horrorizado ante este ejército asesino. El poder de Saruman es incontestable, y la disciplina de los Uruks aún más implacable. El líder, con un solo movimiento de mano y unas pocas frases, coordina la inmensa multitud, como un director de orquesta tocando una sinfonía perversa. Su composición la marca el ritmo de su ladina voz y el huracán auditivo que generan los rugidos irracionales y voraces de los orcos. Y al contrario que la escena inicial, que era un traveling in sobre la debilidad de Rohan, el movimiento que desvela el poder inconmensurable de Isengard es un movimiento hacia afuera, desvelando las fuerzas interminables del mago blanco, ahora convertido en líder de soldados oscuros. Es como si Saruman expulsase a toda esa horda de enfrente de su torre, hacia todo el mundo, para contagiarlo de muerte y guerra. Tras esta muestra de poder, lo que recibimos es una lágrima de Grima, quizá de arrepentimiento o simplemente su reacción a lo insólito de la imagen que ha presenciado, acompañado por la seriedad y determinación de un Saruman que no plantea dudas de ningún tipo. Ha elegido el mal, con todas sus consecuencias. Como si el ejército de Uruk siguiera en su condición sinfónica, sus pasos acompasados cierran toda la secuencia, mientras la cámara parece bailar también su mortífaga marcha. Número 11. El discurso de Sam en las dos torres, con Urona Rolera. Pero vamos a ver, Jordi Maquiavelo, por favor, que tú has estado conmigo en la conferencia del Señor de los Anillos. ¿Cómo me vas a mí, a mí, hacerme elegir una escena de toda la trilogía del Señor de los Anillos? Es que hay muchísimas, es que es una montaña rusa de cosas. Sobre todo las que más serotonina me dan son las que tienen que ver con Pippin y Merry y Gimli y Legolas. Esas me dan mucha serotonina, pero la verdad es que me siento muy identificada con toda la historia de Frodo, porque el anillo representa la depresión y ha habido mucho hate a Frodo. Yo creo que es un efecto Justin Bieber, ya hablaremos de esto en otro vídeo si tú quieres, pero indudablemente me quedo, ya lo mencioné en la conferencia del Señor de los Anillos, el discurso de Sam. El discurso de Sam en el que suena esa canción de Hobbiton, esperanzada, cuando ya Frodo sabe que, bueno, o cree que es un camino de ida. Ese discurso me vuelve loca. De hecho, le he dedicado vídeos, o sea, parte de mi contenido le he dedicado a ese discurso en concreto porque es una pasada. Y quien tenga un día malo, que se lo ponga cuando tenga un día malo. Es maravilloso. Igual que todo el Señor de los Anillos, es maravilloso, joder. Evidentemente, Dana. ¿Cómo no meter esta escena en el top? Me parece el mejor monólogo de la trilogía y mira que hay unos cuantos que son magistrales. De hecho, esta es una película de monólogos, por Dios. El contexto por el que ha pasado Sam es esencial para entender todo lo que dice. Viene de haber salvado a Frodo y casi ser inmediatamente asesinado por su mano. Ha tenido que soportar todas las crisis de identidad y dolor que ha causado el anillo en el grupo y aguantar a un ser que pasa de traerte un café a asesinarte mientras duermes. Sam está a punto de snapear, como precisamente le ocurre a Frodo en este momento, pero sabes que puede pasar cualquier mierda, y Sam siempre va a haber esperanza. Si no había quedado claro en la comunidad del anillo, esta entrega lo certifica con creces. Sam se levanta y lo primero que hace es detenerse en una de las columnas derruidas de Osgiliath a admirar la belleza apocalíptica del paisaje. Asume su lugar, desde el lamento por haber aceptado la aventura, pero con la determinación de concluirla algún día. Sam asume y cree fervientemente que el ciclo de luz y oscuridad es una realidad que atañe a todos los seres vivientes. Asume que esa oscuridad es un ser necesario para que la luz la mantenga a raya. Y esa asunción es algo precioso en esta obra y concretamente en este universo. El mal siempre parece que vuelve y es difícil derrotarlo del todo. Todos creyeron a Sauron destruido y por poco destruye a la humanidad poco después. Parece que el mal es invencible, pero el bien también lo es.
Está en nuestras manos si queremos equilibrar un poco más el mal o un poco más el bien. Y si elegimos lo segundo, no pesará sobre nuestra conciencia el no haber presentado batalla. El discurso que le da Sam a Frodo son unas palabras que necesitaba oír el personaje. Después de tanto sufrimiento en silencio e intentar ignorar el mal, ambos se dan cuenta de que necesitaban desahogarse. Necesitaban descargarse tanto el uno como el otro de esos pensamientos, y esa confesión la encarna Sam. Mientras este habla de cómo la desesperanza nos invade por momentos, se muestra la destrucción de Isengard y la resurrección de la naturaleza sobre una zona en la que estaba muerta. Theoden celebrando la victoria, Gandalf sonriendo a los suyos, la desfachatez cómica de Merry y Pippin, y entendemos todo lo que los personajes han sufrido a lo largo de la película. Las dos torres es la parte más trágica y triste de la trilogía, y lo es porque está protagonizada por personajes que no tienen esperanza, que han abandonado el camino que debían recorrer, y ahora tienen que remediarlo. Este último discurso de Sam es un alivio que necesitábamos escuchar después de tanta desolación. Estábamos huérfanos, y aunque la salvación de Gandalf nos consigue relajar, era el discurso de Sam lo que necesitábamos para celebrar poder vivir un día más. Y confiar en que si seguimos hacia adelante, hay un nuevo amanecer ante nosotros, porque mientras el bien prevalezca, siempre saldrá el sol. La guinda sobre el pastel de toda esta escena es que incluso Gollum llega a conmoverse por momentos con el monólogo de Sam. Aún a pesar de todo el odio, ese corazón ha vuelto a latir una vez más. Número 10. No, ¿qué creías? ¿Que iba a hacer un vídeo de 1 hora? Estamos en diciembre y hay que monetizar, por favor. Hasta aquí la primera parte de este especial de Navidad. Nos vemos el 31 de diciembre con la continuación en la que, además de ver las 10 mejores escenas de la saga, seremos acompañados por Kai47, Álvaro Wasabi, Dani Bouve y más creadores. Si os ha gustado el vídeo, os pediría amablemente que dejarais un like, que compartáis el material con vuestros amigos y familiares y que os suscribáis si aún no lo habéis hecho. Sin mucho más que decir, me despido. Un saludo e id en paz.